Jehová está en su santo templo, calle de delante de él toda la tierra. Invitamos a todos los que estamos congregados en este hermoso lugar de adoración a que podamos mantenernos con una actitud de adoración a nuestro Dios. Hoy es su día y vamos a glorificar su poderoso nombre. Les invito a estar en pie para poder iniciar y vamos a escuchar el preludio al órgano. Invoquemos el nombre de nuestro Dios en oración. Bendito Padre, gracias por este maravilloso día que tú nos has regalado, por este bello momento en el cual como congregación podemos invocar tu nombre y saber que tú estás ahí para escuchar a tus hijos. Gracias por tan maravillosa oportunidad de poder abrir nuestro corazón y dejar que tu palabra, tu hermosa palabra, entre en nuestras vidas. Permite, Señor, que si hay alguien que está por primera vez en este lugar, alguien que tiene problemas o que tiene alguna dificultad, enfermedad, pueda sentirse cobijado con tu hermosa palabra. Y es que es ahí donde queremos navegar, Señor, en tus aguas de tranquilidad, de paz y de amor. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar el himno número 61, a ti, Señor omnipotente Dios.
Pueden tomar sus lugares, queridos hermanos, e invito a nuestra hermana Lucero Escobedo a que tenga este momento de bienvenidas. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hebreos 10, 24 y 25. Hermanos, buenos días. Les damos a todos la bienvenida, gozosos de que el Señor nos haya traído a este lugar. Si alguien nos acompaña por segunda o tercera vez, también queremos darle en especial la bienvenida, invitándolos a que nos sigan acompañando. Que el Señor nos bendiga en este día, que podamos ser fortalecidos por su palabra y que todo lo que hagamos sea para gloria y honra de nuestro Señor. Levantamos nuestra mano y nos saludamos con amor y con gozo. Amén. Nuevamente juntos entonemos el himno número 146. El Señor es mi fuerza. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Tú me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Iluminas las sombras de mi vida, al mundo das la luz. Aunque pase por valles de tinieblas, yo nunca temeré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Yo confío el destino de mi vida al Dios de mi salud. A los pobres te enseñas el camino, su escudo eres tú. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es la fuerza de su pueblo, su gran libertador. Tú le haces vivir en la confianza, seguro en tu poder. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El matrimonio Gómez y Tuarte va a tener las lecturas de esta hermosa mañana y vamos a empezar con Hebreos 4, del 8 al 13, dirigida por nuestra hermana Yolanda y Tuarte. Buenos días, hermanos. Vamos a tener la lectura de la siguiente manera. El primer versículo, las mujeres, el segundo, los varones, y al final nos unimos todos. Entonces, Hebreos 4, del 8 al 13. Iniciamos las mujeres. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, todos. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Hay gratitud en nuestros corazones, es importante manifestarlo, es importante darle las gracias a nuestro Dios por todo y cada una de las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas. Les invito a inclinar el rostro y orar. Amantísimo Señor, las palabras no alcanzan para expresar la gratitud que puede haber en cada uno de los corazones que están aquí congregados. Por muchas razones, por muchas circunstancias, por lo bueno, por lo malo, tú has estado ahí, presente, en cada paso que tus hijos dan, en cada paso que la familia ha dado, en cada momento de angustia, en cada momento de discusión, de desacuerdo, en cada momento fraternal y de amor, tú has estado ahí. Y te damos las gracias, Señor, por aquellas personas que en este mes y en lo que va del año cumplen años o han tenido un aniversario de bodas o también han tenido una despedida quizás lamentable, pero que sabemos por fe que están en un lugar mejor. Gracias, Padre, por todo lo que tú has permitido, por este verano en el cual muchos salieron de vacaciones y quizás ya regresaron, otros quizás no, pero Padre, tú has cuidado de la salud y de todo, Padre, lo que está a nuestras manos. Bendito seas, y sabemos que tu pueblo es agradecido. Tu pueblo hoy puede levantar la voz, puede levantar la mano diciendo que eres grande y que eres poderoso, y que muchas gracias por todo el amor que tú manifiestas a cada uno de tu pueblo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y continuamos con la lectura en el Antiguo Testamento, en el Salmos 19, del 1 al 14, nos dirige nuestro hermano Ricardo Gómez. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a leer Salmos del 19, del capítulo 1, del versículo 1 al 14. Yo lo voy a leer y ustedes lo van a escuchar y seguir con su vista. Las obras y la palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová,
roca mía y redentor mío. Palabra de Dios. La revelación e inspiración bíblica es el tema que nos trae nuestro presbítero Walter de la Cruz Angulo. Así oramos, hermanos. En esta mañana, nuestro Padre Celestial, agradecemos tu presencia en nuestras vidas, en nosotros y en tu santo templo, reconociendo, Señor, tu poder, tu grandeza, sobre todo tu infinito amor, pero también esta revelación de tu bendita palabra, la cual nos permites tener en nuestras manos y asimismo también, Señor, guardarla en nuestro corazón. Bendice cada uno de los presentes, Señor, como también aquellos que puedan escuchar en cualquier otra parte, Señor, y concede, oh Dios, que al estudiar este tema podamos nosotros reconocer la grandeza y belleza de tu palabra. Gracias, Señor, por ella, y permítenos también en esta hora tener siempre ese cuidado de saber que estamos delante de tu bendita palabra. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Tomen sus lugares, queridos hermanos. Es un tema un poquito largo. Espero que podamos aprender un poco acerca de la doctrina de la revelación e inspiración de la Biblia. He tomado el Salmo 19 porque contiene dos secciones muy importantes que nos hablan en primer lugar de lo que es la revelación, podemos decir, natural de Dios, es decir, la forma en que Dios se dio a conocer al mundo en un momento dado, ¿verdad? Cuando nos habla de los cielos o del sol o de todo lo que Dios ha creado, y en ese sentido, pues el Salmo 19 nos tiene una sección muy hermosa para decirnos realmente cómo miraron los seres humanos todo el universo, especialmente cuando miraban hacia arriba. Pero por otro lado también está el concepto de la ley de Dios, esos preceptos puros, perfectos, maravillosos, fieles, que duran para siempre y que tienen que ver con la revelación especial, es decir, con la palabra de Dios y que nos ha sido transmitida a nosotros. Muchas veces podemos pensar de qué manera nosotros podemos concebir o conceptuar este libro como verdaderamente la palabra de Dios. ¿En qué podemos basarnos para decir esta es la palabra de Dios? Y yo creo que esto es algo que debemos reflexionar, que debemos pensar, porque si vamos a afirmar algo, en realidad como cristianos siempre nos esforzamos en buscar sobre todo la misma explicación que nos da Dios o nos da la palabra acerca de sí mismo. Así que quisiera comenzar expresando, ¿verdad? No sé si ya tienen por allí una parte de lo que es este tema, considerando lo que significa la palabra doctrina y considerando también la importancia de que podamos nosotros formular estas verdades que se derivan de la Biblia de tal manera que podamos nosotros, dice, ayudarnos para comunicarlas. Es decir, si nosotros no hiciéramos un artículo o pues algo que pudiera explicarnos lo que nosotros queremos decir con ciertas palabras, con ciertas ideas que generalmente manejamos como iglesia, realmente pues es posible que cualquiera pudiera pensar lo que quiere y no tener algo concreto acerca de esto. Decimos que toda doctrina cristiana realmente brota de la Biblia. La doctrina es la afirmación de lo que la Biblia dice sobre algún tema.
Y entonces en ese sentido tenemos que considerar qué es lo que la Biblia dice acerca de la revelación y la inspiración. En qué sentido se nos habla acerca de este tema, de tal manera que nosotros podamos concebir claramente lo que la misma Biblia dice acerca de sí misma. Fíjense que cuando se habla de la revelación, se nos dice que realmente en este sentido es pues que Dios nos habla y que la revelación es la información que Dios nos da de su propio pensamiento. En estas áreas nosotros, pues quizás cuando estudiamos la Biblia, vamos a encontrar versículos como que nos afirman, ¿verdad? Bueno, ¿y quién conoce realmente el pensamiento de Dios? Y la Biblia responde estas preguntas y habla de que el Espíritu todo lo escudriña, ¿verdad? Y en este sentido, pues habla de la mente incluso divina. Estamos seguros de que el hombre así pudiera ser muy inteligente, muy talentoso. Si quisiera descubrir qué es lo que Dios piensa, jamás llegaría realmente a conocer lo que Dios tiene como propósito o está intentando hacer. De hecho, el apóstol Pablo hablaba de que Dios prende a los sabios en su propia astucia. Si hay gente que pues ha trascendido, gente que realmente ha descubierto algo, ha hecho cosas muy grandiosas, y la verdad es que nos sorprende su pensamiento. Sin embargo, Pablo dice, bueno, todos estos tipos realmente son de repente envueltos en su propia sabiduría por Dios. Y yo quisiera, por ejemplo, expresar lo que nos dice 1 Corintios 2, 9 y 10, de tal manera que pudiéramos tener esta idea de la revelación muy concreta en nuestra vida, ¿verdad? Dice esta porción, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, en ese sentido, nosotros cuando venimos aquí a hacer nuestro pacto con Dios, juramos realmente sobre la Biblia y decimos que la Biblia es nuestra máxima autoridad en cuestiones de regla de fe y práctica cristiana. ¿Por qué podemos expresar eso? Porque de alguna manera nuestra confesión implica que la Biblia es la palabra de Dios. Y en ese sentido, si es palabra de Dios, entonces de alguna manera si nos estamos comprometiendo con Dios, pues entonces tenemos que considerar la importancia que ésta reviste para nuestra fe, es decir, para lo que nosotros confesamos que creemos, pero también para lo que hacemos. La forma en que vivimos debe expresar realmente lo que nosotros creemos. En la Biblia es muy claro el aspecto de la adoración cuando el hombre se presenta delante de Dios. Desde un principio Dios puso claro su voluntad en relación a lo que Él quería que el hombre le ofreciera. En ocasiones, a veces los hombres para adornarse quisieron ofrecer algunas otras formas de adoración y al menos a los primeros hijos de Aarón, que eran sacerdotes, dice la Biblia que brotó fuego de ahí mismo del lugar santo y los mató. Y se le pidió a Aarón que ni siquiera los llorara, ¿no? No te quejes, ¿no? Porque realmente se les dijo cómo deberían adorar. Y muchas veces nosotros vemos cómo la adoración empieza a tener cambios, o a veces nosotros empezamos a darle ciertos cambios creyendo que pues esto debe ser así, como que el cuerpo lo pide, ¿no? Y tal vez el cuerpo lo pida, pero Dios no. Entonces Dios ha hablado, Dios se ha revelado y ha expresado la forma en que a Él
realmente le agrada, cómo deberíamos comportarnos, cómo deberíamos adorarlo y de qué manera nosotros debemos creer en Él. Entonces la Biblia se convierte en nuestra autoridad máxima. Quiero hablar tantito de esto que dicen aquí como la sagrada tradición, que la Iglesia Católica asume que también tiene la misma autoridad que la palabra de Dios. ¿Qué es la sagrada tradición para ellos? Esto implica que después de los apóstoles hubieron una generación que ellos extienden hasta el siglo casi tercero, y todos estos padres de la Iglesia, como se les llama, realmente también tienen un cúmulo de doctrinas, de temas que tocaron, que expresaron, y ellos le llaman a eso la sagrada tradición. En realidad es muchísima información. Uno de los sacerdotes decía, ¿verdad? Algunos, dice, me preguntan, ¿y dónde podemos encontrar esa sagrada tradición? Y él mismo decía, no, pues es que es una información muy extensa. Y hay un libro, dice, que contiene parte de esto o mucho de esto, pero es muy caro, vale más de 2,000 pesos. Entonces, creo que si no leen la Biblia, que no es sagrada tradición, ¿verdad?, sino es la sagrada palabra de Dios o la santa palabra de Dios, no creo que alguien quiera pagar 2,000 pesos o más de 2,000 pesos por un cúmulo de historia que en realidad, si uno de algún modo, ¿verdad?, pudiera tener acceso a eso, que en teología nosotros tenemos que estudiar partes de eso y vemos la contradicción tan fuerte que hay entre los primeros padres de la Iglesia por la poca información que muchos de ellos manejaron, por no tener el Nuevo Testamento todavía bien armado. Algunos contaban solamente con algunas cartas de Pablo, otros con algún evangelio, y entonces iban haciendo sus temas, sus doctrinas a través de esa información. Entonces, creemos que sí es un problema considerar que haya otro libro, que haya otra información que podamos poner al mismo nivel de las Sagradas Escrituras. Por ahí también tengo algunas cuestiones sobre lo que pasa en la iglesia carismática de hoy, donde, por ejemplo, un sueño, una, que diríamos, revelación, una visión, puede ser llamada también igual como casi palabra de Dios. Escuchamos continuamente a predicadores que dicen que hablaron con Dios, que tuvieron una plática con Dios y que realmente nos están informando de lo que pudieron hablar con Dios a veces el día de ayer o hoy en la mañana, y lo dicen con tanta tranquilidad, cuando realmente para Moisés hablar con Dios fue algo muy grande, muy grandioso. Y le dijo realmente Dios a Moisés, pero no me vas a poder ver cara a cara, ¿no? Porque no hay absolutamente nadie que pueda ver a Dios y sobreviva, viva para contarlo. Y ahí dice claramente, cuando pasó Dios lo escondió en una roca y solamente Moisés vio sus espaldas, es decir, el resplandor cuando Dios había pasado. Es interesante que nosotros entonces sí notemos que cuando estas personas quieren poner algo que según ellos soñaron, algo que según ellos vieron en la actualidad, o alguna revelación, porque en ocasiones están predicando y dicen, Dios me acaba de decir que aquí hay un adúltero. Y yo dije, ahora ojalá nada más hubiera uno, ¿no? Pero, bueno, no, perdón. No. Entonces, pero a veces están ante 10,000 adúlteros, digo, personas, y están diciendo que Dios les reveló tal cosa. Entonces, eso implica que ellos tienen la palabra de Dios en un concepto muy crítico, muy débil,
y por eso nosotros hemos seguido ajustándonos a la palabra de Dios. En este mes celebramos la Biblia como palabra de Dios, pero también en el siguiente, en octubre, celebramos una cuestión muy interesante de la Reforma Protestante, donde la Biblia se vuelve a exaltar como el único libro donde podemos encontrar realmente la voluntad de Dios. Y por ejemplo también el mundo ha considerado cómo podemos encontrar la verdad. Descartes, ya un filósofo francés, cuando dijo pienso, luego existo, llegó a la conclusión de que la razón es realmente la que determina toda la realidad que podemos ver. Claro que él se ayudó bastante con las cuestiones matemáticas y decía que era posible llegar a una verdad, cuando menos en esta área. Él respetó mucho la religión y dijo, bueno, en la religión otro tipo de verdad y allá están contenidas estas verdades, pero es posible llegar a la verdad de alguna manera. Y oímos también a los científicos hablando acerca de la verdad, que es necesario comprobarla, si no, no es cierto. Es decir, yo de alguna manera puedo solamente tener la verdad en estos aspectos. ¿Qué pasa con lo espiritual? ¿Qué pasa con lo que tiene que ver con nuestra fe cristiana? Y hemos tenido a lo largo de la historia diálogos y conflictos entre la razón y la fe, entre la ciencia y la fe. Y ahora tenemos un pleito tremendo, ¿verdad?, con estas ideologías, porque estas ideologías que no respetan ni ciencia ni razón, quieren imponerse sobre la religión diciendo que la familia, por ejemplo, no es lo que la Biblia dice. ¿En base a qué? En base a la percepción, en base a lo que ellos consideran simplemente como idea, y de esta manera quieren formular algunas verdades y repetirlas tanto como sea necesario para que la gente empiece a probar toda esta depravación que está existiendo el día de hoy. Así que nosotros aceptamos que la Biblia habla de dos tipos de revelación. La revelación especial que viene a través de la palabra de Dios, y en especial aquí pues el pasaje que leímos en los versículos 8 al 10, que nos dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, que el oro afinado. Y dulce más que miel y que la que destila del panal. Entonces, en cuanto a la palabra de Dios, podemos considerar, ¿verdad?, la importancia de que Dios se tenga que revelar, Dios tenga que hablar, Dios tenga que expresarse para que el hombre pueda conocerle. De otra manera, el hombre jamás podría conocer a Dios, porque en la revelación general nosotros vemos realmente que a través de la creación, a través de los actos portentosos de Dios, las maravillas que podemos ver en esta tierra y en el universo entero, de alguna manera Dios se manifiesta, pero al hombre no le fue suficiente para conocer a Dios. Y allá en Romanos 1, 18 al 23, no sé si tienen ahí el pasaje. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él,
su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces hay diríamos, una necesidad de que Dios se revele. No fue suficiente con la revelación natural. Dios tuvo que hablar. Dios realmente tuvo que encarnar su palabra para que nosotros pudiéramos conocerle. Hay dos conceptos que consideramos importantes, hermanos, en cuanto sobre todo a la idea de la inspiración. En cuanto a la inspiración, primeramente nosotros tenemos que considerar de qué manera la revelación fue puesta en lenguaje humano. Y es importante esto porque la inspiración es la parte donde la revelación se tiene que hacer accesible. Y en este sentido, la idea de la inspiración responde a esa pregunta. Y la inspiración se puede entender como el proceso por el que Dios hizo disponible y accesible para nosotros su revelación. En 2 Timoteo 3:16 leemos que toda la escritura es inspirada por Dios, y esta palabra de inspirada tiene que ver con la palabra griega theopneustos, que quiere decir soplado por Dios. Teo, Dios, y pneustos, aliento o soplo. Esto quiere decir que Dios mismo habló a través de los escogidos, ¿verdad?, de Él para que fueran sus escritores, los escritores de su palabra, y recibieron de parte de Dios el aliento para poder transmitir su palabra. Fíjense que a diferencia de lo que es la inspiración humana, vamos a llamarle así, ¿verdad? Cuando un hombre se inspira, por decirlo así, en la belleza de la creación, en la belleza del hombre o de la mujer, o en la belleza de algún paisaje, él puede transmitir esa inspiración y puede escribir algo acerca de eso y solamente estará su participación. Pero en este caso, nosotros consideramos, ¿verdad?, la inspiración como un acto de Dios de dictarle prácticamente su palabra a esta persona, pero a la vez también ayudarle en el proceso de la escritura. Segunda de Pedro 1:21, que nos dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí está la palabra feromensi, que es una palabra griega que significa, ¿verdad?, llevar, y que indica que en el concepto que está en participio pasivo, es decir, donde el hombre no actúa, sino Dios como si lo cargara, lo llevara. Y esta traducción de inspiración va a implicar precisamente que Dios tomó en sus brazos a los escritores y los llevó, asegurándose de esa manera que escribieran solo su palabra. Estos conceptos son importantes, hermanos, porque de alguna manera en el Antiguo Testamento nosotros leemos a Dios dictándole a Moisés, a Samuel, a algunos profetas, ¿verdad?, diciéndole: escribe esto, o que digan realmente la palabra de Dios. Dios dice esto, ¿no? Esta es palabra de Dios. Y ellos estaban conscientes de que estaban transmitiendo la palabra de Dios. Y si era un sueño,
El sueño no necesariamente lo soñaba Daniel o José, ¿verdad? Sino Faraón y el rey Nabucodonosor soñaron algo que ellos no entendían y Dios les reveló tanto a Daniel como a José estos sueños, y ellos terminan dándonos una historia muy especial acerca de lo que Dios está haciendo con otros reyes en otros lugares, pero realmente como la palabra de Dios está cumpliendo lo que está pasando en ese momento. Entonces tenemos la importancia, hermanos, de ver cómo la inspiración tiene que considerarse en ese aspecto de que Dios está poniendo dentro del ser humano prácticamente su palabra y está ayudando para que él también escriba solo su palabra. En cuanto al modo de la inspiración, es importante, hermanos, que nosotros sí afirmemos con la Biblia que la inspiración es obra del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el responsable o es el editor de la palabra de Dios, y eso garantiza, ¿verdad?, otro concepto más de la Escritura que se llama la infalibilidad. Y aquí nos aclara, ¿no? ¿Por qué es infalible la palabra de Dios? Pues porque procede del Espíritu Santo. No está discusión, vamos a llamarle así, la cuestión de la infalibilidad, porque el autor es realmente perfecto. En cuanto a, dice el escritor, ¿verdad?, acerca de esta parte, ¿cómo podríamos nosotros decir que algo es infalible si no tenemos los elementos realmente para juzgar nosotros como seres falibles la infalibilidad? Entonces, de algún modo, podemos deducir que la palabra es infalible porque el Espíritu Santo, Él es el escritor realmente, o el autor, vamos a llamarle así, de la palabra de Dios. Sin embargo, podemos también entender que las Escrituras tienen una doble autoría. Cada libro de las Escrituras tiene al Espíritu Santo y al escritor humano. Esto es necesario también comprenderlo. Creemos que Dios usó, vamos a llamarle así, al apóstol Pablo, pero también usó todos sus recursos, todos sus conocimientos, todo su estudio, todo su valor, todo su amor por la obra del Señor, para que Él pudiera manifestar allí la forma en que Él amaba esta obra, pero a la vez también lo que Dios quería que escribiera acerca de las iglesias, acerca de las personas, acerca de Dios mismo, acerca de Jesucristo, acerca de la salvación, de la justificación y todas estas cosas. Pablo manejaba un lenguaje, según algunos, ¿verdad?, legal tremendo, maravilloso, y Dios usó ese recurso para que el apóstol Pablo aclarara tantos conceptos como, por ejemplo, la justificación. El concepto de la justificación es un concepto legal acerca de la salvación. Es decir, nosotros, dice Pablo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, el perdón de los pecados. Y en este aspecto, él está considerando, ¿verdad?, la cuestión de cómo nos justifica Dios. Y dice que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios, a fin de que todos pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Él. Es decir, se tenía que cumplir la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios. Y a final de cuentas, la justicia de Dios no somos nosotros. La justicia de Dios es Jesucristo, quien cumple todas las demandas de la ley, y por lo tanto nuestra fe tiene que ser puesta en Jesucristo si queremos ser justificados de nuestros pecados. Pero Dios usa a Pablo
para que nos escriba todas estas cuestiones y las podamos ir comprendiendo de una manera especial. Así que el Espíritu Santo, como ya vimos en Pedro, tomó en sus brazos al escritor, ¿verdad?, en sentido literal, como dice Feromenoi, a algunas personas y les dio a conocer su voluntad, la información que quiso que comunicaran a su pueblo. Les habló en sueños, en visiones, en teofanías. A veces los sueños llegaban a personas que no eran realmente, ¿verdad?, los agentes de la revelación. Sin embargo, Dios permitió que su palabra fuera avanzando en ese proceso de la inspiración y pudiera llegarnos a nosotros. Así que Dios utilizó los diferentes medios y recursos disponibles al quehacer humano para hacernos llegar su voluntad y propósitos. La revelación incluye la inscripturación, es decir, también cómo habría de escribirse, ¿no? Es decir, el proceso de poner por escrito la palabra de Dios es parte del proceso de la inspiración que el Espíritu Santo estuvo activo, y Jesús usó frecuentemente la fórmula escrito está o está escrito, dando testimonio con esto que en las Escrituras encontramos siempre la palabra de Dios. Cuando Jesús expresaba esto, estaba diciendo, ya ustedes conocen la Escritura, saben que ya está escrito, y que Jesús mismo exprese eso nos indica que realmente pues había la certidumbre de que el Antiguo Testamento al menos era palabra de Dios. Aquí viene algo, ¿verdad?, que pues pudiera ser una duda en cuanto a lo que implica la inspiración. Incluye los datos históricos, científicos, son inspiradas las palabras o solo las ideas. Todas las partes de la Biblia son igualmente palabra de Dios o algunas partes lo son más que otras. ¿Qué piensa usted de esto? Porque de repente podemos escuchar, ¿no? Pero es que esto lo dijo Pablo, esto lo dijo Pedro. Yo creo que Pedro estaba más cercano a Jesús. Esto lo dijo pues Santiago, y Santiago, ¿quién era? ¿Quién sabe quién era? Entonces pues no podemos darle el mismo grado de inspiración a una palabra o a otra. Jesús realmente, como si conociera nuestro pensamiento, dijo en Mateo 5:18 y Lucas 16:17. Primero Mateo dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Con Lucas dice, pero es más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Dando a entender precisamente, ¿verdad?, que todo es palabra de Dios. Dios no descuidó ningún detalle en su palabra. Y pues esto implica, ¿verdad?, que toda esta parte es palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios en su totalidad. La Biblia tal como la tenemos, con excepción de algún error de parte de algún copista o traductor, es sustancialmente la misma palabra de Dios. Una cosa que me parece realmente maravilloso es que la Biblia podemos decir que es divina y humana. Lo divino de la Biblia toma lo humano de los escritores y combina los dos elementos, de tal manera que la Biblia es en su totalidad divina, pero también en su totalidad humana. ¿Qué nos recuerda esto? Cuando Jesús vino a este mundo, Él era totalmente divino. Sin embargo, en la encarnación, ¿cuánto de su esencia se hace humana? Esta fue una batalla, una discusión de siglos, hasta que dijeron que realmente
Jesús tenía las dos naturalezas totalmente completas, tanto la divina como la humana. Que Dios era totalmente Dios, pero también totalmente hombre. Y en este caso nosotros tenemos también la Biblia que tiene esa característica. Los cristianos somos los únicos en este universo que realmente tenemos la revelación de Dios puesta en lenguaje humano y que de alguna manera expresamos esto con claridad. Ciertamente es divina, pero es puesta en un lenguaje humano de tal manera que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios. Cuando leemos la Biblia estamos realmente leyendo y entendiendo y oyendo lo que Dios dice de cada tema que nosotros de alguna manera queremos conocer. Si alguno de nosotros, ¿verdad?, en algún momento con temas que son sencillos de entender, nos rebelamos ante estas cuestiones, es entendible que de alguna manera nos pongamos en rebeldía con Dios y podamos tener también los frutos de las personas que se rebelan ante Dios. Y es necesario que nosotros también podamos comprender esto. Cuando el apóstol Pablo le dice a los efesios, es decir, ya han pasado más de 2000 años que fueron editados los 10 mandamientos, pero Pablo les recuerda a los efesios que Dios ha dicho: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. La palabra seguía vigente en aquel tiempo después de 2000 años. ¿Ustedes creen que sigue vigente hoy? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. ¿Estará vigente esa palabra? Nosotros decimos sí, realmente, y en la Biblia se van repitiendo momentos en que partes de la Biblia se recuerdan para que podamos entender que Dios ha hablado y su palabra es eterna. Su palabra no muere. Nosotros mantenemos la Biblia como la única regla de fe y práctica cristiana y podemos nosotros también seguir comprometiéndonos, ¿verdad?, delante de su palabra a poder vivir conforme a como Dios nos pide que vivamos, nos pide que creamos y de esta manera pues vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Esperamos, hermanos, que cuando pues nosotros estamos de alguna manera, ¿verdad?, considerando esto de la Biblia, no es para que nosotros agarremos la Biblia y la pongamos en un lugar especial allí en el centro de la sala, acá en la almohada, ¿verdad?, cerca, para que nos cuide la Biblia. No, la Biblia no nos va a cuidar. Siente el ladrón, no va a decir, hay una Biblia, entonces no me llevo la computadora. No, eso no tiene nada que ver realmente, hermanos. La Biblia hay que guardarla, ¿verdad?, en nuestro corazón, honrarla como palabra de Dios, de manera que honremos también a nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Amén. Libro santo, por Dios inspirado, manantial de verdades eternas. Han venido a romper las cadenas del pecado, ignorancia y temor. Les invito a estar en pie, entonemos el himno número 14. Libro santo, por Dios inspirado. Por Dios inspirado, manantial de verdades eternas, has venido a romper las cadenas del pecado, ignorancia y temor. Tú nos has
de regias mansiones, de un destino feliz más allá. Manifiesto a la vista nos pone lo que al santo su Dios le dará. Es perfecto el mandato divino, rectamente camina las almas, al pequeño a quien tú tanto amas, tus preceptos lo hacen crecer. Paz y gozo perfecto le has dado al mortal que en tus aguas bebió. Galardón inmortal han logrado el que fiel tu mandato guardó. Sigue siempre brillando en el mundo, que aún millones tú los desconocen, y a fin que tu influencia ellos gocen, en el mundo te haré circular. Dios bendito, despeja mi mente para ver tu perfecta verdad. Hazla guarde por siempre obediente, alabando tu excelsa verdad. Dios ama al dador alegre, y es momento de que la Junta de Diáconos pase por sus lugares para recolectar las ofrendas. Ellos van a tener la oración por las ofrendas y vamos a entonar también el himno número 440. Oramos, hermanos, por las ofrendas. Bendito Padre que moras en las alturas de los cielos, gracias te damos, Señor, por todo lo que nos da, Señor, cada día para subsistir en esta tierra, Señor. Así también, Padre, porque nos diste a tu Hijo amado Jesucristo para que viniera a esta tierra, Señor, a pagar nuestros pecados, Señor. Y también porque has dejado tu palabra infalible, Señor, tu palabra de verdad, Padre, para que caminemos conforme a ella, Señor, y conforme a tus mandamientos, Señor. Gracias te damos, Señor, también porque has puesto en nuestro corazón el deseo de estar aquí en tu casa, Señor, para alabarte, glorificarte, honrarte, Señor, y dar lo mejor de cada uno de nosotros, Señor. Así también, Padre, te damos gracias por estas ofrendas que van a depositar tus hijos en esta hora, Señor. Te rogamos que tú las bendigas, Señor, también que bendigas sus hogares, la fuente, Señor, de donde provienen, de su trabajo, y también, Padre, que tú seas en sus hogares con ellos, Señor, y que siempre, siempre tu palabra quede grabada, Señor, en nuestros corazones, y así poder andar conforme a tus mandamientos, Señor. Te rogamos todas estas cosas en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo y de nuestro Espíritu Santo. Amén. Entonamos el himno 440, hermanos. Tú hablaste, todo fue hecho, eres dueño del universo, y que podría ahora ofrecerte. Solo mi vida ya te pertenece, pues tu soplo me dio el aliento y me sustenta cada momento, que es la ofrenda que pueda ayudarte. Si tú por mí la vida entregaste, recibe la gratitud que expresa mi corazón. De lo que recibo de ti, yo te doy.
para servirte, pues tú me amaste, tú me quieres aún bendecir, pero yo debo dar más de mí, buscar primero tu reino, Señor, y entregar todo lo que soy. Recibe la gratitud que expresa mi corazón, de lo que recibo de ti, yo te doy. Recibe la gratitud que expresa mi corazón, de lo que recibo de ti, te doy. Amén. Despedimos este hermoso culto con la oración final. Vamos a pedirle a nuestra hermana Verónica Pech que haga esta oración y posteriormente la bendición apostólica. Oramos. Padre nuestro, te hemos alabado, te hemos adorado, Señor, con todo nuestro corazón y nos hemos gozado al escuchar tu bendita y santa palabra, Señor. Gracias, Padre, porque te has revelado, has permitido que te conozcamos, Señor. Solamente ayúdanos a contemplarte y a deleitarnos en ella, Señor, y poder vivir conforme a tus enseñanzas y a tus estatutos que tú pides en ella, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivirla, Padre, y poder resplandecer donde Dios nos ponga, Señor, y poder ser luz con esa luz tuya que solamente tú das. A ti oramos, Padre, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que el amor eterno de Dios, nuestro Padre Celestial, y que la comunión, dirección y consuelo de su Santo y bendito Espíritu sea sobre cada uno de vosotros, sea con vuestros familiares ausentes, sea con los enfermos y sea con todo el pueblo elegido de nuestro Dios, desde ahora y para siempre. Amén.